Bueno, ya tenemos seca la primera base y ahora lo que tenemos que trabajar, vamos a trabajar con los mismos colores. Vamos a intensificar esas sombras. Con el tono más oscuro, este tono malva, lo aligero con un poquito de agua. Ya tengo agua en la paleta, mi pincel está humedecido. Y ahora sí, fíjense, vamos a comenzar a trabajar con el pétalo central. El pétalo central le vamos a dar algunas sombras para que no quede tan plano. Ponemos, miren cómo cubre, ponemos un poquito de color. Y ese color lo vamos a ir suavizando, lo vamos a ir arrastrando hacia el centro del pétalo. Nos vamos acercando hacia el cáliz. Una vez que colocamos ese color, con el pincel, con agua, vamos a ir arrastrando. No tocamos el borde donde colocamos el color más intenso, simplemente en el extremo opuesto vamos a humedecer y vamos a que ese color se vaya fundiendo, se vaya perdiendo en el papel. Van a ir trabajando, si no lo quieren tan oscuro, lo van a ir cada vez con un poquito de agua y con el pincel lo van a ir esfumando. Así vamos a ir trabajando todas las sombras de este pétalo. Vamos a poner más sombra en donde convergen todos los pétalos en el centro, en el centro del cáliz. Allí vamos a poner más color y eso con el pincel y la puntita del pincel la vamos a ir estirando. Pueden trabajar con técnica de pincel seco, recuerden que es estirando, limpiando el pincel en el papel absorbente y estirando el color. Así vamos a ir trabajando todos los pétalos. En cada pétalo, para ir separándolo, vamos a ir agregándole un poquito de sombra. Recuerden que estamos trabajando con acuarela. La acuarela, si pone mucho color, la pueden suavizar con el agua, pueden barrerla. Inclusive si no les llega a gustar, hasta lo pueden limpiar totalmente y comenzar otra vez. Bueno, vamos a trabajar todos los pétalos. Ustedes me van a ver, quiero que pinten junto a mí y vamos a ir separando cada pétalo con un poquito de sombra. Bueno, ahora vamos a darle un poco de sombra a este pétalo que está del lado izquierdo. Fíjense cuánto color puse. Voy a poner dos sombras en el centro del pétalo y uno más hacia el lado izquierdo. Lo único que me tengo que preocupar ahora es con el pincel, con un poquito de agua, ir suavizando los bordes para que no sea tan notorio la sombra. Algunos artistas la dejan así y es bastante, y queda bien, queda muy lindo y tiene un buen lejos, pero a mí me gusta suavizarle los bordes para que no sea tan marcada. Pero eso también va en gustos. Fíjense cómo voy estirando el color, el pincel está humedecido en agua, no mucho, y eso me permite suavizar y esfumar el tono. No lo saco, no lo barro totalmente, quiero que quede oscuro, pero sí en los bordes, que es como que se integre con el color del papel, con el color de base. Aquí también, ¿se acuerdan que este pétalo le habíamos dado mucha sombra en el centro? Bueno, estoy trabajando con el mismo color, pero fíjense que al volver a darle una capa encima de ese color, parece más oscuro. Estoy intensificando las hendiduras de este pétalo para que parezca que tiene que está curvo dentro en el interior del pétalo. Entonces pongo todo en el borde, un poquito del color oscuro, y ahora lo único que tengo que hacer es con el pincel, con un poquito de agua, ir suavizando, lo voy a ir suavizando hacia el centro. Lo mismo voy a hacer con los bordes.
Para que dé esa sensación de curvatura, siempre conviene poner una sombra en el borde del pétalo. Ven, apenitas. Y lo único que hago ahora es, voy colocando el color y lo voy a ir suavizando. ¿Para qué? Para que no quede como que está delineado el pétalo, sino que es una sombrita muy finita que se va suavizando y lo van estirando hacia el centro del pétalo. Así van a ir trabajando todo este pétalo, van a ir en algunos lugares le van a poner un poquito más de sombra. Recuerden, cerca del cáliz va mayor sombra, y en los bordes, en algún lugar, para que parezca que está más curvo todavía, le vamos a dar un poquito de sombra. Si se van demasiado con el color, con el pincel con agua, pueden sacar, pueden ir barriendo y les queda y vuelven a tener la iluminación el blanco del papel. Lo mismo vamos a hacer con el pétalo que está al lado. Fíjense, le puse sombra cerca del cáliz y lo voy a ir barriendo hacia el centro. Dejo una iluminación y vuelvo a intensificar un poco bien uno de los bordes para que parezca que está bien hundido este pétalo. Bien suavecito, colocamos el color y ahora lo único que tengo que hacer es ir estirándolo. Recuerden que al estar trabajando con acuarela pueden trabajar varias zonas a la vez. Pueden poner el color, lo dejan y después pueden ir a barrer. Y pueden ir después porque no se seca. Acuérdense, no estamos trabajando con acrílico. Esas son las ventajas de trabajar con acuarela. Este es el momento también que puedo ir tirándole algunas liñitas muy suavecitas con la acuarela para simular las nervaduras del pétalo. El centro con un poco más de oscuridad. No se preocupen si pierden las divisiones de los pétalos, no hay ningún problema porque la acuarela es transparente y una vez que está seca se va a ver a través de ella. Bueno, llegó el momento de trabajar nuestros verdes. Vamos a comenzar con los sépalos y para eso vamos a trabajar con dos verdes, un verde de cromo y un verde de cadmio. El verde de cadmio es un verde más amarillento y el verde de cromo tira más al verde seco. Y con eso vamos a utilizar para las sombras. En este caso estoy trabajando con la técnica de papel seco, pincel húmedo, pero apenas pongo color porque las hojas son muy pequeñas. En este caso los sépalos también. Voy trabajando la sombra cerca de donde está el cáliz. Van a ir de allí, van a ir estirando. Saquen el excedente en el papel absorbente y con la punta del pincel van a ir arrastrando esa pintura para ir gradualmente dándole volumen a los sépalos. Van a trabajar en algunos puntos, fíjense en la foto de referencia, van a poner alguna sombra, un poquito más de pintura y en el resto esa misma sombra la van a ir estirando. Se ayudan con el agua, se ayudan con el papel absorbente y pongan poquita pintura en el pincel.
Ahora nos toca trabajar el sépalo de enfrente, el primero el sépalo central, y vean cómo vamos colocando color de ambos lados y luego con el pincel humedecido en agua lo vamos a ir esfumando. Si se llegan, como estamos trabajando en superficies pequeñas, si se llegan a perder el blanco, el brillo del sépalo, lo van limpiando con el pincel solo humedecido en agua. En este momento estoy solamente aplicando las sombras a ambos lados del sépalo. Van a ir arrastrando el color con el pincel humedecido en agua, o muchas veces también, si ven que no quieren que se funda tanto los colores, pueden trabajar con el pincel seco. De la misma manera vamos a trabajar el último sépalo, oscuridad al lado izquierdo, van a ir intensificando la oscuridad más cerca del centro de la flor, del cáliz, y ahí después miren cómo vamos arrastrando el color. Estamos trabajando con muy poquito color. Ahora nos toca trabajar el tallo de este pimpollo también con una penita color. Vieron que estoy trabajando con muy poquita pintura y voy arrastrándolo, tratando de dejar el centro en blanco para que dé volumen y que se haya, si tener en el centro del tallo la luz, vamos a lograr volumen al colocar sombra en ambos costados. Intensifican algunas manchitas más con verde, pueden ir jugando para trabajar con tonos más oscuros, le pueden agregar a la mezcla un poquito del verde de cromo, que es más oscurito que el verde de cadmio. Ir rayando un poquito el pétalo, dándole esa textura característica del tallo, no pétalo, perdón, del tallo de esta flor. Una vez que tenemos los sépalos secos, podemos intensificar las sombras. Ahora estamos agregando un poquito del verde de cromo. Estoy poniendo apenitas en los lugares donde agregué más color la vez anterior, ahora los estoy intensificando con el color, con el verde de cromo. Vayan a ir suavizando, van suavizando la pincelada, van suavizando el color, yendo hacia el centro, se van acercando hacia el tallo, van bajando el color oscuro y así van a ir intensificando las sombras del cáliz. Bueno, ahora nos toca las hojas. Las hojas son muy pequeñitas, así que vamos a trabajar los bordes en verde, un poquito en la base con un poco más de color oscuro, siempre trabajando con el verde de cadmio. Y ahora, una vez que he colocado el color, lo único que tengo que hacer con el pincel humedecido en agua, ir arrastrándolo hacia el centro. Traten de dejar algún puntito de luz si es posible, son muy pequeñitas. Pueden también ir marcando las nervaduras. Vamos a otras hojas, van trabajando el centro con un poco de color, en este caso con el verde de cadmio. También marco los tallos bien aguaditos, le marco un poquito más de oscuridad, otra manito más cerca de los pétalos para que empiece a tener un poco de volumen en los bordes de las hojas, y ese borde que coloqué de color lo voy tratando de extender hacia el centro. Tengan cuidado de no tapar el blanco, así el blanco es el brillo de las hojas, es la luz que necesitamos. Si lo llegan a tapar, con el pincel con agua van barriendo y van sacando el excedente de color. Y así vamos a ir trabajando todas las hojas. Fíjense que trabajamos color en la base, aquí les muestro los colores, estamos trabajando con un verde clarito, que es el verde de cadmio, y un poquito de verde de cromo para darle un poco más de oscuridad en las puntitas. Poquito color, limpiamos en el papel absorbente y vamos extendiéndolo hacia el centro.
mismo pincel, también con la punta, ya que la punta es bien finita, podemos marcar las nervaduras.